Bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno. Vamos a compartir la palabra de Dios. Yo no sé si a ti te ha pasado que Dios te responde de esto, Dios te responde de lo otro, Dios te responde cuando oras por otros, pero hay áreas en que Dios guarda silencio. Entonces el título del mensaje hoy es Cuando Dios hace silencio. Cuando hay áreas de nuestra vida, de nuestra familia, o hay peticiones que hacemos, a veces por seres queridos, por circunstancias especiales que ellos pasan, por amigos y aún por nosotros mismos, obviamente, donde Dios guarda silencio. ¿Qué hacer cuando Dios guarda silencio y no cambia una realidad? Recordemos siempre que las realidades no son las cosas que mayormente Dios cambia, sino que a través de lo que vivimos somos confrontados en nuestras debilidades internas. Por eso es que hay cosas a veces que Dios no las quiere cambiar. Señor, quítame este aguijón. Sin embargo, Él dice, no. Ese aguijón te demuestra que hay áreas débiles y que me necesitas. Y mi gracia es suficiente. Si tú te humillas, yo te voy a dar una mayor gracia para poder soportar en esa área. Esa área que quizás nos avergüenza. O esa área donde lloramos, donde somos afligidos, donde somos conmovidos. Y Dios dice, no voy a cambiar la realidad, voy a cambiarte a ti para que superes y puedas enfrentar esta realidad y superarla a pesar de. Siempre hay áreas en nuestra vida que necesitan ser fortalecidas y el ejercicio de la oración, del sometimiento al Señor y de depender de la gracia, de la capacidad, de la suficiencia del Señor, nos hace fuerte en esa área. Y apenas nos enfriamos un poquito en nuestra relación con Dios, pues esa área débil otra vez. Como las bajantes de los ríos, que a veces cuando bajan podemos ver en las orillas diferentes cosas que hay en el lecho del río que si el agua no estuviese baja no podría ser. Hay veces que nuestra vida espiritual baja y hay en el lecho de nuestro corazón objetos indeseados y salen a la superficie. Lo mismo cuando pasamos por diferentes pruebas. ¿Por qué la Escritura dice tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas? ¿Qué cosa es esa que dice la Escritura? ¿Cómo es que yo voy a estar contento cuando estoy sacudido por diferentes circunstancias? Bueno, es que la Escritura dice, ponte gozoso, porque eso revela que hay cosas indeseadas en el lecho de tu corazón que todavía no las has visto y que hay que sacarlas. Por eso, bástate mi gracia. Mi poder te hace fuerte en esa área débil. A tal punto que en esa área que eres imperfecto, quedas perfecto. Bañadito, peinadito y afeitadito, si eres varoncito. En esa área quedas con las manos, los pies, la pedicura, la manicura, el color del cabello y el laseado es, ¿no? No es muy fuerte ese. Yo qué sé, qué se hacen en la cabeza, ¿no? Pero quedas pipí cucú con la gracia del Señor. Pero hay otras veces en que Dios no dice ni bástate mi gracia. No dice nada. ¿Qué pasa cuando Dios no dice nada? Primera de Samuel, capítulo 28, verso 3 al 6. Aquí
está reinando Saúl, un hombre a quien Dios escoge, Dios unge, porque a quien Dios llama, Dios unge. ¿Por qué? Porque en la unción viene la capacidad para ejecutar los planes y los propósitos de Dios. Lo pone en autoridad y Saúl anda como muchos. Anda bien por un tiempo. Dios lo usa por un tiempo. Pero se enaltece su corazón y se agrandan y se ensoberbecen y se ponen arrogantes y son descalificados del ministerio, pero siguen allí como jefes, mientras Dios prepara a los que van a sucederlo, en este caso David. Pues así pasa, mucha gente está así en esa condición en el ministerio. A Saúl le pasó lo mismo. Y Saúl ya se había rebelado, Dios lo había desechado, pero todavía seguía como jefe. Es bravo tener un jefe, tener a alguien en autoridad cuando está chapita. Estar en autoridad no es el problema. La autoridad y el poder revela quién somos. O somos de Dios o somos un abominable ego de las nieves reinando. Y hay de los que están debajo, ¿no? Porque se vuelven dictadores, prepotentes, en lugar de servidores. Es diferente cuando tú estás en Cristo, que te ponen en autoridad, pues a la verdad dice que el mayor es el que más sirve. Entonces cuando estás en Cristo te ponen en autoridad y sos el que más corre de todos, el que más asume las recompensas, el que más asume las responsabilidades. ¿Vienen recompensas? Sí, claro que vienen, pero sos el que primero asume responsabilidades, el que primero das la cara, el que le pones el pecho a las balas, el que dice la última palabra cuando nadie se anima a cómo resolver, porque eres una persona responsable en Dios. Ahora Saúl no estaba viviendo en ese contexto, y aquí lo vemos. Dice, Samuel había muerto. El profeta Samuel, que era el que más o menos lo encaminaba a Saúl, pero últimamente ya ni lo había visto al rey Saúl. Andaba solo, sin Dios y sin Samuel. A algunos les pasa así, ¿no? No solamente pierden comunión con Dios, sino con los ungidos de Dios, con los consejeros de Dios que por lo menos lo encaminan, ¿verdad? A ver, esposas, ¿cuántos saben que hay Saúles así? Que ya ni el pastor escucha, no solo no escuchan a Dios, ni al pastor lo escuchan. Saúl estaba en esa condición y Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por Samuel. Fue enterrado en Ramá, su ciudad natal. Y Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los médiums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. Eso era en el tiempo que el hombre andaba bien. Porque así pasa con ciertos líderes. Al principio andan bien. Y Dios los apoya y hacen buenas cosas. Pero terminan mal. Y exigen la misma honra y el mismo respeto como cuando andaban bien. Pero alguien que anda según la carne y que obedece a los preceptos muchas veces del mundo o de los demonios, no es digno de que haya que seguirle la corriente. No significa que no haya que ser paciente, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, los filisteos montaron su campamento en Sunem y Saúl reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el inmenso ejército filisteo, tuvo miedo y se aterrorizó. Cuando uno no tiene a Dios, el enemigo nos infunde miedo y nos aterroriza. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle. La Reina Valera dice, pero Jehová no le respondió. Rehusó contestarle por sueños, por Urim o por el sorteo sagrado.
del tiempo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, o por profeta, porque también había profetas en aquel tiempo. Consultó a Dios, él no oía a Dios, no estaba en comunión con Dios, los profetas no le profetizaron de parte de Dios, tampoco le contestó por visiones o por sueños, ni por Urim. Urim, que significa en hebreo luces, y Tumim, que significa perfecciones, eran piedras preciosas que los sumos sacerdotes de la antigüedad tenían en su vestimenta sacerdotal, en una bolsita, y las usaban para determinar la voluntad de Dios. Algunos dicen que cada una de esas piedritas o esas piedras preciosas significaban o sí o no. Si salían, se echaban, y si salía tal era sí y salía tal era no. No era la voluntad de Dios o sí era la voluntad de Dios. Otros dicen que tenían, según los colores, decían que si se reflejaba la luz de un determinado color era sí, y si reflejaban de otro era no. Es un poquito confuso, ¿no? Porque hace miles de años de esto. Pero lo cierto es que era un medio para consultar a Dios. Pero Dios no respondió. Acá está el punto clave. No respondió. Vino un problema cuando el ungido, que era Samuel, el hombre que oraba, el hombre que intercedía, el hombre que cobijaba a Israel, el hombre que mientras vivió los filisteos jamás prevalecieron contra Israel, ahora ya no estaba y había un rey endemoniado. Eso es un problema, ¿no? Cuando falta el ungido en la casa, cuando falta el hombre de Dios, el hombre que se conecta con Dios. Hay problemas para todos los demás. Y el enemigo aprovecha de eso. Los filisteos no solamente supieron que Samuel había muerto, sino que dijeron, esta es la nuestra. Y se juntaron en multitud y le metieron miedo a Saúl. O sea, tenía un problema nacional Saúl. Lo que Dios le había mandado cuidar y proteger, que era el pueblo, ahora lo tenía que hacer solo, porque clamaba a Dios, preguntaba a Dios, no estaba mal que lo hiciera, pero Dios no respondía. Así pasa con mucha gente también, ¿no? Que se cansa de resistir a Dios, se cansa de desobedecer a Dios, y cuando las papas queman, buscan a Dios. Y algunos no reciben respuesta. Se enferman y dicen, ay Señor, si me sacas de esta, te juro que te sirvo. Lo mata igual. No hay vuelta. Hago un compromiso que si me sacas de este CTI, pues entonces yo te voy a servir todos los días de mi vida. ¿He escuchado eso? ¿Eh? Y después que lo saca del CTI se olvidan de lo que dijeron. Y otros ya sabe Dios que por más que lo saque, no va a pasar nada. Y dice, no, este ya es otra mentira más. Pues bien, así estaba la condición de Saúl. Y Dios no respondía. Aquí vemos un motivo por qué en ciertas áreas Dios no responde. Dios guarda silencio. Porque son áreas donde muchas veces Dios se ha cansado de hablarnos por profeta, por sueño, por Urim, por Tumim, y no respondes. Te llenas de excusas, te llenas de autojustificaciones, de argumentos, le echas la culpa al gato siempre. Pues un día Dios dice, ok, quédate con tus argumentos, pero cuando las papas quemen vas a venir a mí y yo tampoco te voy a responder. Me gusta mucho cuando leyendo la palabra de Dios al rey Josías, dice que se compungió al escuchar la palabra de Dios. Y lloró y vio el estado en que estaba él y su pueblo y se arrepintió. Y Josías mandó consultar a una profetisa, a una mujer que hablaba de parte de Dios.
Y Dios le mandó decir por medio de esa profeta, por cuanto tú me oíste, yo también te he oído. Por cuanto temblaste ante mi palabra y te humillaste delante de mí, y tu corazón se enterneció, pues por cuanto tuviste oídos para mí, ahora yo tengo oído para ti. El que rehúsa oír la palabra de Dios, cuando clamare, tampoco Dios le responderá. Hay áreas donde Dios hace silencio porque son áreas donde tú permaneces en rebelión contra Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 1, todos nosotros antes de venir a Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos, no teníamos la vida de Dios a causa de la desobediencia y de los muchos pecados. Vivíamos en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, dice. ¿A quién obedecían? Al diablo, como Saúl. ¿Obedeciendo a quién? Al diablo. Dice, no, pero esto es posible que los cristianos... Bueno, acá Pablo le está diciendo a los efesios, miren, así andaban ustedes antes. Y algunos recibieron el evangelio y todavía siguen haciéndole changas al diablo. Vivían en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. En el área en que tú te niegas a obedecer a Dios, te usa el diablo. Lamentablemente, tú puedes venir acá, decir gloria a Dios, decir aleluya, dar la ofrenda, pero si hay áreas en tu vida donde en tu corazón atesoras la rebeldía contra el Espíritu Santo, te va a usar el diablo. Y te va a mentir en tu mente y te va a llenar de justificaciones para que sigas así. Y te dice, tú eres así por el vecino de la otra cuadra. Uno que anda de sombrero aludo. Al hombre, a la mujer se le antoja, no, y la culpa es el vecino, el de sombrero aludo, que me hace brujerías. ¿Por qué? Porque al diablo le conviene que tú creas eso. ¿Por qué? Porque mientras tú repites lo que él te siembra en el corazón, te contaminas con el autoengaño y la mentira. Entonces, vas al Señor en los tiempos de tu dificultad y Jehová no responde ni por profeta, ni por sueño, ni por Urim. Por eso es tan importante que en las áreas donde hay silencio divino, tú revises en esas áreas y te humilles sinceramente cada día y de todo corazón, ve si hay en mí algo que se revele inconscientemente contra ti. Porque, Señor, no quiero ni que aún inconscientemente haya lugar para el enemigo en mi vida. Ahora bien, ¿en qué área ya Dios me habló y tú te resistes con argumentos a obedecer? ¿En qué área no tienes libertad? ¿En qué área no eres bendecido? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Qué te está pasando que la bendición no llega? No te llega agua a esa parte del tanque. Si Dios te ha prometido en esas áreas seguramente bendecirte como en todas las áreas de tu vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Que seas prosperado en todas las cosas, pero como prospera tu alma. La prosperidad en el área espiritual, afectiva, amorosa, material, está supeditada a cómo avanza nuestra alma. Ahora, en el área en que tú no obedeces a Dios, es un área que Satanás ata, es un área en que eres débil para hacer la voluntad de Dios.
Y en el área donde hay debilidad hay enfermedad. De hecho, en el griego la misma palabra para enfermedad se usa para debilidad. Es un área donde eres incapaz de hacer la voluntad de Dios. Arregla tus cuentas primero, porque las bendiciones de Dios en esa área están supeditadas a tu obediencia. Haga su parte. No, si Carmencita hace primero la de ella, después yo hago la mía. ¿Qué tiene que ver Carmencita en todo esto? No. El día, si los gallos le nacen dientes, ahí sí yo voy a hacer la parte mía. Pero no, hasta que los gallos no vengan con dientes, no. Hasta que no tengan muela de juicio, tampoco. ¿Qué es eso? Estoy hablando en forma de humor, pero también figurada. Tú tienes que obedecer porque te conviene, porque te bendice, porque las bendiciones de Dios, las promesas de Dios son condicionadas a tu obediencia, están supeditadas a que le obedezcas en esa área al Señor y te irá bien. La bendición es una consecuencia que en esa área honras a Dios con tu obediencia. ¿Qué hábitos hay en ti en esa área? ¿Hábitos carnales? ¿Hábitos en tu carácter? ¿Justicia propia? ¿Te pones a la defensiva? ¿Autoconmiseración? ¿Autoexaltación? ¿Impulsividad? ¿Vanidad? ¿Incredulidad? ¿Qué área en tu vida está afectada por esas cosas? Arreglas tus cuentas, porque Dios no quiere estar en silencio. Dios está en un silencio ahí por causa de que ya te habló. Y ahora la pelota está en tu terrado. Está de tu lado. Ahora te toca a ti moverte. Te toca a ti hacer tu parte. Él es tu suficiencia, Él es tu ayuda, Él es tu fortaleza. Si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, seguramente Él te dará las fuerzas para sobreponerte en esa área puntualmente. Él no es injusto si hay otras áreas en que tú le obedeces. Ahí te bendice, pero donde no te obedeces, donde no le obedeces, ahí se te llueve el rancho. Todo el techo está bien, pero si en una esquina hay un agujerito, por ahí se llueve el rancho. Hace poco confronté a un varón por un problema serio que él tenía en su trabajo. Tenía no solo señales, tenía testimonios de que él hacía determinadas cosas indebidas en su trabajo. Pues bien, fui y le hablé, lo confronté, lo llamé aparte y le hablé. Y en lugar de reconocer, no, perjuraba que él estaba bien, que estaba bien. Es más, me ofende que me diga tal cosa. Eso es falso, 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 falso. Uno dice, pero ¿cómo las personas llegan a ese nivel de autoengaño? En este caso habían testigos. En otro caso, una señora también. Le hablé, la confronté. Dice, no. Digo, mire, usted está haciendo esto en su trabajo, esto no. Esto está mal. Usted está contaminando a sus compañeros, está generando división, les está poniendo un tropiezo, usted está gestando un mal espíritu en todo el grupo, está perturbando. No, mentira, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad, eso no es verdad. Mientras decía no es verdad, buscaba uno de los tantos audios que mandó, vio que ahora está de moda, ¿no?
encender la mecha a través de la mensajería. Buscaba yo que no, y porque usted no puede decir eso. ¡Pum! ¿Quién es esta que está hablando acá estas cosas que yo te estoy diciendo? Dice, esa soy yo. En el otro tenía que salir a buscar a los testigos. En esta, gracias a Dios que los testigos estaban acá. Tremendo. ¿A qué punto se cierra el corazón humano y no se da cuenta la persona que lo que está haciendo es atándose? Porque yo no pensaba hacerle daño. Con todo, le extendí la misericordia. No porque sea bueno, sino porque he aprendido del Señor a otorgar misericordia a pesar de. No quedó impune, pero hubo un tiempo de misericordia para ella. En otras oportunidades, el silencio del Señor es para mostrarnos un aspecto no conocido de Él. Vamos a fijarnos en la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. San Juan capítulo 11, verso 1. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con sus hermanas María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y los secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Se ve que Jesús estaba en otro lugar, predicando, ministrando, quizás en otras aldeas, y Lázaro estaba enfermo. Por medio de la mensajería, no electrónica obviamente, pero en aquel tiempo fue enviado un mensajero. Dio con Jesús. Dice, así dice María y Marta, tus amigas, a quienes tú amas. Ellos dicen que su hermano, tu amigo querido Lázaro, está enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios. Esto a veces cuesta, ¿no? Que aún las enfermedades suceden para darle la gloria a Dios. No está fácil de digerir esto, pero hay veces que Dios permite ciertas cosas simplemente para manifestar su gloria. Así que al contrario, sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro, se quedó donde estaba 2 días más. Estaba en el CTI. Y dice que aunque Jesús amaba a esos 3 hermanos, se demoró, no llegó, guardó silencio. Jesús ya sabe lo que va a hacer, pero no lo dice a María y a Marta. Él le dijo a sus discípulos. Ahora miren lo que sucede. Cuando Jesús llegó a Betania, verso 17, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Se ve que cuando le avisaron en el momento, Lázaro murió. Y Jesús no solo se demoró 2 días, sino que probablemente hubiese demorado 1 o 2 días más caminando a ese lugar. A los 2 días salió, a los 4 días llegó. Puede ser. No hago de esto una doctrina, son simplemente meras deducciones. Betania quedaba a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente
se había acercado a consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará lo que pidas. O sea, ella dijo, tú puedes aún sacarlo de la tumba. De repente pides consolación por nosotros. Quizás me dices que lo vas a ir a llorar a la tumba. Lo que tú hagas está bien, lo que tú pidas, Dios te lo va a conceder. Y Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. Es cierto, le respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Pero Jesús le respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? María viene luego y dice lo mismo que Marta. Se postra a sus pies y le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ellos tenían la plena convicción de que Jesús era el sanador. Tenían fe en el poder del Señor para sanar, pero no conocían a Jesús. Eso era una mera faceta, como algunos han experimentado cosas del Señor, pero no conocen otra faceta. Conocen de que el Señor sana y es lo único que hablan. Pero el Señor no es el sanador, el Señor es todo para nosotros. Es nuestro libertador, el que nos da paz, el que perdona nuestros pecados, el que nos da vida eterna. El Señor es el refugio de sus ungidos. El Señor es nuestra protección, nuestra seguridad. El Señor es nuestra ayuda. Es el que nos santifica de todos nuestros pecados, nos aparta de ellos. El Señor es nuestra justicia, es nuestro abogado a la diestra del Padre. El Señor es nuestro sumo sacerdote. El Señor Jesús es todo. Si le vas a dar un aplauso al Señor, que sea con ganas. Que sea con ganas, porque no es para mí. Ahora, escuche bien, escuche bien. El Señor quiere ir a más con nosotros. Tú has experimentado al Señor como Padre quizás, como tu Salvador, como tu proveedor, pero hay otra área más. Y Dios va a permitir circunstancias en tu vida donde tú necesariamente tengas que echar mano a esa área que el Señor es. No te van a quedar recursos humanos, como no lo tenían recursos humanos para resucitar a Lázaro. No te va a quedar otra vuelta que terminar conociendo y creyendo que Jesús es, entre otras cosas, la resurrección y la vida. Que el que vive y está creyendo en Él, no solo no morirá eternamente, sino que aunque muriere, puede ser resucitado. Él es la resurrección y la vida. Yo no necesito pasar por lo que pasó Marta y Lázaro y María, porque yo ya tengo esta palabra y yo ya sé que Él es la resurrección y la vida. Estas cosas acontecieron, dice el apóstol Juan, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Para que crean que Él es la resurrección y la vida. Y muchas veces, entre el proceso en que nosotros esperamos que el Señor me responda de una determinada manera y en un determinado tiempo, el Señor guarda silencio hasta que ya no hay manera en que las cosas se solucionen. Pero se van a solucionar porque Él te va a revelar otra faceta de Él.
Él te va a revelar que se va a solucionar porque Él es la resurrección y la vida. Hay algunos que luchan por tener el trabajo, por mantener el negocio, pero llega un momento que se hace insostenible, donde lo único que puedes ir es al Señor y decirle: Señor, si me hubieras bendecido, si me hubieras abierto puertas, si hubiese podido vender, si hubiese podido exportar, entonces no me hubiera fundido. Y ahora mi negocio hiede ya de deudas. No hay chance, pues el Señor se va a revelar como tu proveedor. O te va a dar un nuevo emprendimiento donde Dios te va a bendecir y prosperar. Pero ahí, hermanos, el paso que necesitamos en ese silencio es creer. Creer. ¿Crees esto, Marta? ¿Crees que yo soy algo que te estoy diciendo por información, por conocimiento, pero que todavía no lo has experimentado? Hay cosas que las tenemos en la letra solamente en la letra, porque nos han predicado, pero nunca hemos experimentado en nuestra propia vida lo que es Jesús. No hemos tenido la experiencia de esa área. Yo puedo decir, sí, Él es el proveedor, sí, Él es el sanador, sí, Él es mi suficiencia, pero he vivido como cualquier ser humano. Pero cuando yo creo, veo. Cuando yo creo, termino experimentando aquello que un día recibí en mi intelecto. Lo que un día se sembró a través del conocimiento de la palabra de Dios. Por tanto, ¿en qué área, si ya has visto y estás con la conciencia tranquila en que todavía no has encontrado la bendición de Dios en esa área? Mira, el Señor suplirá lo que te falta, porque Él se revelará como alguien que todavía no conoces. Quizás lo conoces en la idea, en el pensamiento, en el conocimiento académico, o lo has leído en la Biblia, pero antes lo vas a conocer experimentalmente cuando creas de todo corazón. Si tú crees de todo corazón en ese momento, bien puedes conocer a Jesús como nunca antes lo has conocido. Vas a saltar a otro escalón. Y si lo dejamos al Señor, y vamos pasando rápidamente estas pruebas, les aseguro que proseguiremos en el conocimiento experimental del Señor semana tras semana, mes tras mes. Aflicciones que vengan, silencio que ocurra, no será otra cosa que para que conozcamos al Señor más y más. El conocimiento en esta área del Señor está muy ligado al nombre del Señor. Porque el nombre del Señor es todo lo que Él representa para ti. Es tu provisión, sí. Es tu suficiencia, sí. Es tu proveedor, Él es tu paz, Él es tu guía, Él es tu maestro, Él es tu jefe, Él es tu rey. El otro día un muchacho me dijo, yo quiero conocer al Señor como rey. Y bueno, seguramente va a pasar por dificultades y van a haber silencios. Pero si él sigue creyendo que Él es el Rey eterno, el Rey de las naciones, el Rey de gloria, si sigue creyendo, a pesar de ese silencio, a pesar de que no hay respuestas, en un momento lo verá como Rey. ¿Qué necesidad hay en tu corazón? ¿Necesitas conocerlo como Padre? Hace un tiempo una hermana tuvo un problema con otro hermano de sangre.
y buscó arreglar esa situación, pero no hubo manera. Veo cuando los hermanos hacen lo opuesto al Martín Fierro, ¿no? Que dice que los hermanos se han unido, esa es la ley primera. No, al revés, quebrantaron esa ley. Y por cosas materiales terminaron, en un silencio desafiante, por no decir otra cosa. Y bueno, estaban los sobrinos y la familia se resiente cuando pasan estas cosas. Pero hace un tiempo me dice, algo pasó cuando se reveló a mi vida el Señor como mi hermano mayor. ¿Ustedes saben que Jesús es nuestro hermano? ¿Quién es mi hermano y mi hermana?, dijo el Señor. Cuando los hermanos de él, de carne y sangre, que no creían en él, que decían que estaba fuera de sí, que le enchincharon la cabeza a María, y dice, a nosotros no nos va a dar bolilla, pero si tú vas, mamá, ahí sí lo sacamos de toda esta cantidad de gente que está escuchando sus locuras. Y se fueron a donde estaba predicando Jesús. Y había mucha gente. Y mandaron decir los hermanos, porque María, pobre, estaba ahí, ¿no? Tu madre y tus hermanos te buscan. No era tanto que los hermanos, ¿no? Ellos decían, pero con María es María. Le tocaron ahí el corazón al Señor. Tu madre te busca. ¿Cuántos saben que el Señor amaba a María? La amaba perfectamente. Pero el Señor, conociendo las intenciones de sus hermanos, decía, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y en otro lugar en el libro de los Hebreos dice que Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro. Y es como que en un momento sus ojos se abrieron y quedó sana. Ya no pataleó más, ya no demandó la atención de su hermano, ya no, nada, ya está. Ya ocurrió. Es cuando se te revela, es cuando crees, es cuando experimentas el abrazo, la protección del hermano. En aquel tiempo, obviamente, cuando el papá no estaba en la casa, quien se asumía la responsabilidad era el primogénito. Y él tenía que cuidar de sus hermanos y especialmente de sus hermanas, porque eran las más desprotegidas en la sociedad de aquel tiempo. El hermano jugaba una parte muy importante. Tener que tomar la protección y el liderazgo que dejaba su padre. Era el primogénito Jesús de María. De la misma manera, cuando tus ojos se abren a eso y puedes comprender que el hermano que no tienes, que la hermana con que no te llevas, que los sobrinos que no te ven, puedes tú llenar tu mente y tu corazón con una realidad viva. Jesús es tu hermano mayor. Entonces, se produjo la necesidad, se produjo la lucha, se produjo el silencio, porque hubo un tiempo de silencio, hasta que vino esa revelación. Qué bueno. Y yo dentro mío escuchaba eso. Y yo digo, ¿y yo, Señor, de qué estoy demandando? ¿Qué estoy demandando de los demás? ¿Qué estoy pidiendo? Si tú eres eso para mí. Tú lo eres todo. Yo no tengo que demandar nada de nadie. De Él lo tengo todo. Fuera de Él, nada deseo, dice el salmista. De Él lo tengo todo. A las viudas, Él es tu esposo. A las solas, Él es tu esposo, Él es tu marido. A los huérfanos, Él es tu padre.
a los solos, a los que no tienen familiares o hermanos, o tienen hermanos que son biológicos, pero no existen en la vida tuya. Él es tu hermano mayor. ¿Quién es mi Padre y mi hermano? Todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y a su palabra. Pero Él espera que en ese silencio y en esa necesidad que tú tienes y el silencio que está haciendo ahí, Él espera que creas que Él es quien dice ser que es para ti. Él es tu suficiencia. Él es el Todopoderoso. Él es el Altísimo. No busques tu propia gloria. Deja. Él es tu gloria. Él es el que levanta tu cabeza. Él es el que hace tus pies rápidos como los de la cebra, como a las gacelas. Él es tu fuerza. Él es tu ayuda. Cree en el momento de tu necesidad, porque en ese momento de silencio de Él, donde no está pasando nada en tu necesidad, Él está esperando que creas. ¿Crees esto, Marta? Marto, ¿crees esto? Oh, yo quiero que tú creas. Estás aquí escuchando este mensaje porque el Señor te está diciendo, lo que quiero es que en este momento de silencio creas que yo soy quien digo que soy para ti. Que yo voy a hacer en ti lo que yo he dicho que voy a hacer en ti. Quiero que creas, aunque parezca que no hay solución para ti. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Aleluya. Mi espíritu está en una ebullición hablando en lenguas mientras estoy con ustedes. Es como que está intercediendo por ustedes para que se abra su entendimiento y conozcan la verdad de Dios. Dígale al Señor con una mano levantada en esta noche. Señor, yo sé. Señor, yo sé. Que tus silencios tienen un propósito. Que tus silencios tienen un propósito. Que ajuste cuentas contigo. Que ajuste cuentas contigo. Que me humille delante de ti. Que me humille delante de ti. Y que crea. Y que crea. Que tú eres. Que tú eres. Quien tú dices que eres. Quien tú dices que para eres. Conmigo. Para conmigo. Señor, yo he recibido tu palabra. Señor, yo he recibido yo tu he palabra. creído tu palabra. Yo he creído tu palabra. Ahora he de ver la gloria de tu nombre, manifestada en mi vida, como pasó con Lázaro, su necesidad, su enfermedad, su prueba, su dificultad, no fue otra cosa, para que tú te glorificaras, para que tus obras se manifestaran. Y así ocurre conmigo. Porque yo creo que tú eres no solo la resurrección y la vida, no solo mi sanador, sino todo lo que tú dices que eres para conmigo. En el nombre de Jesús oro. Y creo y proclamo sin dudar en mi corazón. Amén. Amén. Y amén. Aleluya.